Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la segunda parte del vídeo dedicado a la primera dinastía de emperadores de Roma, el Julio Claudio. En el primer vídeo vimos cómo fueron los últimos impases de la República Romana y cuáles fueron a grandes rasgos los principales acontecimientos que se desarrollaron en los reinados de Augusto y de Tiberio. Hoy vamos a analizar someramente los reinados de Calígula, de Claudio y de Nerón. Cayo Julio César Germánico, que fue hijo de Germánico que mencionamos en el anterior vídeo, que fue uno de los generales más prestigiosos en la historia de Roma y rival en la púrpura del mismísimo Tiberio, fue conocido en vida como Calígula. Pues parece ser que, Calígula significa botita en latín, pues parece ser que los generales de su padre le confeccionaron unas mini botas legionarias claveteadas al niño y esto le hizo mucha gracia a los soldados y lo adoptaron como algo así, una especie de mascota. Este emperador Calígula subió al trono con una perspectivas inmejorables, puesto que al añoso y decrépito Tiberio, que tuvo un final de reinado bastante discutible, pues acabó degenerando aquello en tiranía y bastante sangrienta, le sucedía a un emperador joven que además era hijo de uno de los héroes más brillantes y más queridos de la historia reciente de Roma. Calígula tuvo que aprender desde muy joven a sobrevivir y a nadar en las turbulentas y absolutamente sanguinarias aguas de su propia familia, dinastía Julio-Claudia, aguas que por cierto se llevaron por delante la vida de su madre y de dos de sus hermanos. Calígula reinó muy poco, pues reinó poco más de 3 años, no llegó a 4. Y desde primera hora tenemos un montón de anécdotas que nos lo retratan como a un demente. La más curiosa de todas ellas es que tuvo un caballo favorito que se llamó Incitato, el fogoso, por así decirlo, en traducción libre, y a este caballo parece ser que le concedió un palacio, lo vestió con la púrpura imperial, le daba de beber los mejores caldos y hasta llegó a casarlo con una patricia bastante bella y de hecho pretendió que fuera cónsul. A la muerte de Tiberio el tesoro imperial estaba totalmente lleno a rebosar de riqueza. Pues Tiberio, amén de reinar largas décadas, fue famoso por su tacañería. Este tesoro imperial a Calígula duró muy poco tiempo, pues los 1000 y pocos días de su reinado llegó a extinguirlo en su totalidad y de hecho implantó un cerval miedo entre la clase aristocrática, entre los terratenientes, entre la gente acaudalada de la capital de Roma y de todas sus provincias, puesto que el emperador, para hacer frente a sus costosísimos caprichos, no vacilaba en asesinar a los más ricos, a los más acaudalados, para así poder heredarlos. En el plano amoroso, Calígula llegó a casarse hasta en 3 ocasiones, dejando al morir una única hija pequeña que le sucede escasos minutos, puesto que también es asesinada en el complot que se urde para el asesinato del César loco. Y también Calígula fue famoso por mantener relaciones sexuales con sus 3 hermanas. En especial, su favorita fue Drusila, la que quiso tanto que cuando murió, siendo bastante joven, llegó a divinizarla. El reinado, la vida y la obra de Calígula estuvo muy influenciado por esos monarcas helenísticos del Oriente. Por eso fue Calígula el primero de una larga lista de emperadores romanos en pretenderse un dios en vida. Todo esto hizo que Calígula acabara degenerando en un personaje absolutamente odiado y siniestro. Y por tanto, Calígula tiene el alto honor, por así decirlo, de inaugurar una larga lista de magnicidios en la púrpura. Y en el año 41 después de Cristo, Calígula es asesinado a la edad de 28 años. A Calígula le sucede Tiberio, Claudio, Druso, Nerón Germánico o simplemente Claudio. Y nada decía pensar que este señor iba a llegar a la púrpura, aunque él pertenecía a la dinastía Julio-Claudia, era de sangre, pertenecía a la familia imperial, puesto que Calígula muere muy joven, muere con 28 años, y Claudio, en el momento en el que llega a ser emperador, tiene 51. En el caso de Claudio nos encontramos con un superviviente nato, pues fue un personaje que tuvo la suerte de nacer con evidentes taras físicas, como por ejemplo ser cojo, ser tartamudo, padecer resfriados constantes, temblores involuntarios de la cabeza, mal de estómago recurrente, y todo esto hizo que fuera un personaje opacado y postergado en su familia y que no hiciera sombra a ningún astro Julio Claudio. Esto le permitió sobrevivir a los sangrientos últimos años del reinado de Tiberio y al periodo muy corto pero homicida y absolutamente criminal de su sobrino Calígula. Estas taras físicas se vieron compensadas con unas grandes dotes intelectuales que hicieron encaminar su carrera hacia la historia. Esto nuevamente le vuelve a salvar la vida, puesto que si hubiese enfocado su carrera hacia el ejército o la política, probablemente hubiese sido apartado violentamente de la partida y hubiese acabado asesinado. El principal objetivo del reinado de Claudio fue reconciliar al pueblo de Roma con el reinado de los Césares, puesto que los dos últimos habían degenerado una orgía de sangre. Y para ello hizo grandes obras públicas, como por ejemplo el acueducto Aqua Claudia
o la gran remodelación que hizo en su reinado del puerto de Ostia. En el aspecto militar también destaca Claudio, puesto que durante su reinado se llega a la consecución de algo tan añorado para los romanos de aquella época como la conquista de Britania. Hay que recordar que 100 años antes del periodo histórico que estoy narrando, en época de Julio César, durante la Guerra de la Galia, Julio César de hecho es el primer general que arriba a las costas británicas y lo hace 2 veces durante la conquista de las Galias. Durante este siglo que separa a Julio César de Claudio, Britania, que ni siquiera en aquella época se sabía a ciencia cierta si era un nuevo continente o una isla, permanece en el imaginario público imperial colectivo romano como uno de los próximos objetivos a lograr en su afán de extenderse por todo el mundo. Y es precisamente Claudio el que corona con un éxito semejante hazaña. No obstante, y pese a todo lo dicho con anterioridad, el reinado de Claudio estuvo marcado por numerosas sombras, y es que, por ejemplo, a la hora de gobernar, Claudio usó y hasta abusó de la figura de los libertos en detrimento de la clase senatorial, que no hay que olvidar que son generalmente los que escriben las historias que nos narran la vida de los emperadores, con lo cual obviamente Claudio no iba a salir muy beneficiado de todo ello. Y tampoco hay que olvidar que sus 2 últimos matrimonios, y recordemos que Claudio, al igual que Calígula, se casa hasta en 4 ocasiones, fueron francamente lamentables. La penúltima de las esposas de Claudio fue Valeria Mesalina, que fue famosa por ser una de las mujeres más bellas en la historia de Roma, por su evidente depravación y por tener una sed enorme de poder. Con ella Claudio tiene 2 hijos que en principio son los que están destinados a sucederle. Uno es británico y el otro es su hija Claudia. Y esta sed de poder le llevó a Mesalina a urdir un complot por el cual públicamente, para escarnio y deshonra de Claudio, se casa con un senador, Cayo Silio, y pretende apartar a Claudio del poder. Pero Claudio, alertado por su liberto, manda arrestar a los cabecillas de la conjura, especialmente a los novios, a los recién casados Mesalina y Silio, y manda matarlos a todos. Pero es justamente después de acabar con la vida de Mesalina que Claudio comete el acto más extraño y más raro de su reinado, puesto que se casa con una hija de su hermano germánico, por tanto sobrina suya y a su vez hermana de Calígula, Agripina, que a su vez aportaba un hijo de un enlace anterior, Lucio Domicio Aenobarbo, el futuro emperador Nerón. Agripina, como buen exponente de los Julio Claudio, estaba totalmente dominada por la pasión de mandar y también, al igual que todos los anteriores Julio Claudio, estamos ante un superviviente nato, puesto que ella había sido testigo de cómo su padre, su madre, su hermana y su hermano se habían ido quedando atrás en tal o cual conjura palaciega. Desde el minuto 1 en que Agripina llega al palacio imperial como consorte real, lo único que trata, toda su actividad está encaminada a que su hijo Lucio Domicio, el futuro Nerón, sea quien suceda a Claudio, lo cual consigue postergando día a día a Británico, el hijo que tuvo Claudio con Mesalina, y también, muy importante, llega a casar a Claudia, la hija de Claudio y Mesalina, con su hijo Nerón. Cuando Claudio finalmente decide que sea Nerón quien le suceda y así lo oficializa públicamente, realmente está firmando su sentencia de muerte y Claudio sobrevive muy poco tiempo a esto, y es comúnmente aceptado que en el año 54 Claudio muere envenenado por un plato de setas que le sirve la propia Agripina durante un banquete. Con la llegada al trono de Nerón nuevamente somos testigos de cómo una vez más a un Julio Claudio no le sucede su consanguíneo directo, sino el consanguíneo con menos escrúpulos a la hora de allanarse el camino hacia la púrpura imperial. Nuevamente nos encontramos con una situación muy parecida a la que se da cuando Calígula toma las riendas del poder, puesto que a un emperador ya bastante mayor le sucede un emperador muy joven, Nerón, con apenas 16 años, y esto hace que a priori Roma crea encontrarse ante una época de esplendor y bonanza que, al igual que en el caso de Calígula, degenerará en una orgía de sangre y asesinato. El inexperto Nerón, en los primeros años de su reinado, se apoya en la figura de sus 2 primeros válidos, como son el genial filósofo cordobés Séneca y su propia madre Agripina. También vemos como desde el minuto 1 prácticamente de reinado, Nerón estúpidamente empieza a cortar uno a uno los hilos que le atan a la familia imperial. Y de esta manera el hijo de Claudio, que debería haberle sucedido, Británico, tiene una sospechosa y más que repentina muerte durante un banquete, y Nerón se separa, se divorcia de Claudia, la hija del anterior emperador, para casarse con Popea Sabina. Muchos son los crímenes que se le achacan a Nerón, pero digamos que los 2 más famosos fue el asesinato de Popea Sabina de una patada en el estómago cuando ésta se encontraba embarazada, y el asesinato de su propia madre. Cuentan que cuando a Nerón le preguntaron en el Senado que por qué había matado a Agripina, su propia madre, él dijo que porque Roma no podía tener 2 Césares.
Una catástrofe muy famosa aconteció durante el reinado de Nerón, puesto que en el año 64 después de Cristo Roma fue totalmente asolada por un pavoroso incendio. Este incendio, de que a priori se culpa a los cristianos, se produjo puesto que en la Roma imperial existía un remedo, por así decirlo, de nuestros modernos rascacielos, y es que había bloques de viviendas en los que se hacinaban las grandes masas de pobres y desfavorecidos de la Roma imperial, bloques de viviendas de hasta 7 pisos de altura. Estos bloques de viviendas estaban muy juntos los unos de los otros y estaban construidos pues de madera y de materiales totalmente inflamables. Roma tenía una cierta predisposición a los incendios, pero parece ser que esta vez la cosa se salió de madre. Nerón aprovechó que una parte bastante sustancial de la ciudad quedó reducida a escombros para construirse una casa acorde a su megalomanía. Esta casa se conoció con el nombre de Domus Aurea y es fama que esta casa era absolutamente fabulosa, llena de oro, de los mármoles más lujosos y del lujo más derrochador, ¿no? Y es fama que cuando Nerón entró dentro de la Domus Aurea, exclamó: por fin podré vivir como un ser humano. A la muerte de Nerón, la Domus Aurea fue arrasada, y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto fue enorme, pues en el recinto de la Domus Aurea se construyeron obras tan famosas como las termas de Trajano o el propio Coliseo. Pese a que Nerón fue un gobernante bastante querido por el pueblo, lo cierto es que supo ganarse la enemistad de la aristocracia. Todo esto degeneró en un sinfín de conjuras encaminadas a apartarlo del poder. Al final Nerón es apartado del poder, es declarado por el Senado enemigo público de Roma y tiene que salir huyendo de la ciudad. Nerón, cuando está cercado por los enemigos y ve que va a caer en manos de los conjurados, decide acabar con su vida. Para ello requiere la asistencia de un secretario que le apuñala en el cuello, y es fama que en el momento de su imperial óbito nos regaló a la humanidad, ¿no?, a los siglos venideros, la última perla de su ingenio, puesto que parece que exclamó: qué gran artista perece conmigo, cuando agonizaba, ¿no? Y hay que decir que el legado de Nerón fue un imperio arruinado, un imperio en guerra civil y un imperio que no tenía un sucesor inmediato, puesto que no había quedado nadie con vida de la familia Julio Claudia para sucederle. La familia Julio Claudia, en la que la consanguinidad, la locura y el crimen tienen su asiento, gobernó los destinos de Roma durante aproximadamente un siglo. Durante este siglo, los únicos emperadores que pudieron tener la catalogación de buenos, relativamente buenos, son Augusto y Claudio. A la muerte de Nerón, el imperio una vez más se hunde en la guerra civil. Se produce el conocido como año de los 5 emperadores, que estuvo a punto de colapsar el imperio, puesto que Nerón no solamente deja el imperio en guerra civil, sino totalmente arruinado por sus caprichos y excentricidades. Y del año de los 5 emperadores emerge la figura de Vespasiano, que como César triunfante, que a su vez inaugura la siguiente dinastía de emperadores, la Flavia. Pero bueno, eso, como se suele decir, es otra historia. Y bueno, hasta aquí llegó la historia de los Julio Claudio, la primera dinastía de emperadores de Roma. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamelo en comentarios, dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Vale.